Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotará sus retoños, y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un cipre siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes me han escuchado repetir hasta la saciedad la importancia que tiene la necesidad, cuando uno quiere crecer en la vida, de estar permanentemente revisándose. Uno tiene que aprender a revisar sus relaciones de noviazgo y sus relaciones esponsales. Uno no siempre puede dar por hecho de que todas las cosas están bien porque simplemente parecen bien. Algunas personas viven la vida considerando que todo está bien. Un día la relación se le revienta y dicen: es que yo creía que todo iba bien, porque entre nosotros no había problemas. El hecho de que no haya dificultades no significa que no haya necesidad de crecimiento o que haya necesidad de revisar para ver lo que está bueno, cómo podemos mejorarlo, y lo que está frágil, cómo podemos fortalecerlo. En nuestra vida espiritual nosotros tenemos una cosa que se llama el examen de conciencia. No todo mundo sabe hacer el examen de conciencia. Hay gente que ni siquiera sabe qué es el examen de conciencia. Y por eso cuando evalúan su vida, dicen: es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no tengo ningún pecado. Cuando uno afirma ese tipo de cosas, es porque no tiene ni idea de lo que significa hacer un examen de conciencia, una revisión de vida, poniéndola delante de Dios, para que Dios, iluminándonos con su Espíritu Santo, nos muestre a nosotros en cuáles aspectos es donde hay necesidad de trabajar fuertemente para nuestro crecimiento. Es probable que durante el transcurso de nuestra vida, en algún momento, en muchos momentos, nosotros hayamos quitado al Señor la confianza que deberíamos tenerle a Él, y la hemos depositado en cosas, o la hemos depositado en otras personas, o la hemos depositado en nosotros mismos. La revisión de vida y el examen de conciencia le ayuda a uno a descubrir si esas cosas han pasado. Porque es que a veces sucede de que estamos tan acostumbrados a vivir de cierta manera que ya nosotros creemos que la manera como vivimos es la manera como hay que vivir. El pez solamente extraña el agua cuando se le saca de ella. Mientras tanto, el pez considera que el agua es su hábitat. Y así puede pasarnos a nosotros. En muchas oportunidades podemos estar tan metidos en el pecado que hacemos del pecado nuestra hábitat, nuestro modo de vivir. Y decimos: es que así es como yo vivo, así es como se vive, así es como yo siempre he actuado. Yo no tengo otra forma, no conozco otra forma de vivir.
Como cuando una persona se prostituye y dice, es que esa es la forma como yo siempre me he ganado la vida. Yo no conozco otra forma de vivir. Por eso la revisión de vida lo hace a uno plantearse si las cosas las está haciendo correctamente. Y cuando uno descubre que no, pues uno entonces retoma el camino y mira qué es lo que hay que enderezar. El pueblo de Israel, que se suponía que era un pueblo que confiaba plenamente en el Señor siempre, no le pasó eso siempre. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía con Dios una relación muy ambivalente. Era una relación como de picos, que un día declaraban su confianza absoluta en el Señor y al poco tiempo estaban prostituyendo su corazón. El día que el pueblo sentía que las cosas no iban saliendo como debían salir o como ellos creían que debían salir, si tenían que hacerse un ídolo, pues lo hacían y decían, pues ahora vamos a empezar a confiar en este ídolo, en este becerro o en este otro objeto que hemos construido. Y si en algún momento tenían que hacer alianzas políticas y militares para poder defenderse de los enemigos, el pueblo de Israel decía, pues nosotros no tenemos ningún problema y hacemos las alianzas que sean necesarias. Ustedes sabían que en el ejército de Israel no había caballos. El caballo no era un instrumento de guerra para el pueblo de Israel. Ellos no tenían caballos. Pero había otros ejércitos que sí tenían caballos. Y ellos se dieron cuenta que montar caballo y guerrear montado sobre un caballo era mucho más eficaz que ir a pie como infantería. Y por eso llega un momento en que el pueblo de Israel pide ayuda y solicita poder tener también caballos o poder aliarse a ejércitos que tuvieran caballería. De ahí viene la expresión que el pueblo hoy manifiesta y que el profeta Oseas le hace recapacitar. El Señor le dice al pueblo a través de Oseas, vuelve Israel al Señor tu Dios. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios significa conviértete, porque tropezaste por tu falta. Y el pueblo dice, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Hubo un momento en que el pueblo consideró que la alianza con ejércitos que tuvieran caballos era lo que los iba a salvar a ellos del desastre político y militar. Empezaron a hacer alianzas con quienes no tenían por qué hacer alianzas. Imagínense ustedes, voy a hacer el planteamiento de la manera más simplista del mundo. Quitar nuestra confianza en Dios para decir, montar caballo nos llevará a la victoria en la guerra. El planteamiento era así de simple. Lo único que necesitamos es poderío militar. Necesitamos más armas. Necesitamos un ejército que nos permita poder enfrentarnos a nuestros enemigos. Y si tenemos que hacer alianzas, las haremos. Hay personas que para pretender salvar ciertas cosas hacen alianzas prohibidas y perversas. Uno no puede pretender salvar su casa, su gobierno, su tierra, su trabajo, su honra, pactando o aliándose con quien no debe aliarse. Nosotros acabamos de pasar una contienda política muy perversa, muy dañina, muy venenosa. Los políticos se descueraron, sacaron a relucir toda su basura, su miseria, su porquería. Y no hace mucho los hemos visto abrazándose entre todos. No ha pasado nada.
Y cada uno ha criticado al otro por aliarse con gente corrupta. Y todos, para hacerse al poder, se aliaron con gente de dudosa reputación. Esas cosas pasan cuando uno, queriendo obtener algo, se alía con quien no debe aliarse. Y uno ahí contamina entonces su relación con Dios. Y por eso el pueblo del Señor le hace su reprimenda. El Señor le hace su reprimenda al pueblo. Y el pueblo le dice: pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Nosotros no podemos deificar, divinizar las obras de nuestras manos, creyendo que lo que sale de nuestras manos es divino, o creyendo que lo que nosotros hacemos, eso es Dios, y al final uno termina rindiéndole culto a lo que uno ha hecho, diciendo: aquí está mi Dios. Imagínense ustedes uno ser arquitecto, ingeniero, pintor, escultor, compositor, y que durante mucho tiempo uno se haya puesto en la tarea de construir una obra magnífica, y cuando la ve concluida se sienta a extasiarse y a decir: esto es lo más maravilloso que yo he podido construir. Y decir: aquí está la cúspide de mi obra. Y deleitarse en ella, y contemplarse en ella, y quedarse en ella, y alabarse a sí mismo en ella. Hay monumentos en el mundo que hoy representan a sus escultores y a sus artistas. Y que cuando uno los oye o cuando uno los ve, inmediatamente tiene un referente: este lo hizo fulano de tal. Uno oye hablar de la Mona Lisa, de la Gioconda, inmediatamente se le viene a uno a la cabeza Leonardo da Vinci. Porque es gente que al final quiere perpetuarse en las obras de sus manos. ¿Qué hacen los políticos sino perpetuarse a través de su pensamiento? Y nosotros llamamos Dios a la obra de nuestras manos. Y el pueblo le dice al Señor: ya no volveremos a llamar nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Revisar la vida es aprender a descubrir todo ese tipo de cosas. Hacer el examen de conciencia, descubrir la relación con Dios, es lo que a nosotros nos enseñará siempre a poder tener la delicadeza de donde nuestro corazón se ha ido poco a poco desviando. Y al final hemos dejado a Dios de nuestro lado, hemos dejado a Dios de lado, hemos hecho alianzas con que no hemos debido haber nunca hacer alianzas, y hemos llamado Dios a nuestro trabajo. Hay gente que vive para su trabajo como si fuera su Dios. Y tenga mucho cuidado con eso. No convierta a nada ni a nadie en su Dios. El corazón necesita siempre limpiarse, purificarse, para que Dios nunca sea reemplazado por nada ni por nadie en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.